Sí, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, hermanas. Gracias. Para mí es un privilegio en esta hermosa noche estar con cada uno de ustedes en este lugar. Quiero pues saludarles en nombre de la iglesia, el Gran Yo Soy, a la cual servimos, con nuestro pastor Miguel también. La iglesia Monte de Dios, que está en otro lugar, y la iglesia de otro lugar que se llama Peralta. Ahí trabajamos nosotros con iglesias pequeñitas, pero haciendo algo maravilloso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así es que quiero dar las gracias de veras por tenerme aquí, porque ha sido una bendición. Gracias, Pastor José. Gracias, hermano, por recibirnos también, por invitarnos, por traernos a este lugar, a que Dios bendiga nuestras vidas. Doy gloria al Señor por mirar a la hermana, la mamá del muchacho. La conozco hace muchos años también allá en Turrialba. Así es que si nos hubiéramos jalado algo raro, hubiéramos tenido que antes de empezar el culto pedir perdón, ¿verdad? En este lugar. No crea que no ha sucedido. A mí me sucedió en una ocasión. Me dan el micrófono y había que pedirle perdón a una persona que yo había ofendido hacía como 15 años atrás. Entonces no podía predicar hasta que no le pidiera perdón a esa persona. Amén. Entonces, gloria al Señor por todo. Quisiera pedirle que se ponga sobre sus pies. Mientras usted lo va haciendo, yo quiero decirle que soy casado, tengo 3 hijos, tengo 3 nietos. Mi esposa no vino porque quiso dejarme venir solo con el pastor. Entonces, nos vinimos. Entonces, y una vez más, gracias a cada uno de ustedes por estar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Señor. Tú sabes que por eso estamos en este lugar y que las personas que están en este lugar, Señor, están aquí para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza a ti, Señor. Y por eso te queremos pedir, Señor, que en esta bendita hora, Señor, tú bendigas nuestras vidas, Señor. No queremos dejar, Señor, de lado el objetivo principal de esta noche, Señor, es que la gloria sea tuya, Señor. Es que la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, todo lo que hagamos, Señor, en este lugar, toda la gloria se la lleve tú, Señor Dios. Que todas las personas, Señor, que vinieron aquí, aunque quizá alguien pudiera haber dicho, voy a ir porque tienen un invitado. No, Señor, la gloria es tuya, Señor. La honra, la alabanza, todo es tuya, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que a través de su Santo Espíritu en esta noche nos hables, nos uses para su gloria y para su honra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes algo que, pues, cuando me di cuenta del compromiso que tenía, porque este es un compromiso no con la iglesia, sino con el que le habla a la iglesia. Porque el que le va a hablar a la iglesia en esta noche no soy yo, es el Señor. Entonces, tengo un compromiso con Dios. No puedo decir otra cosa que no sea lo que Él quiera decir. Si usted escucha la voz de Dios hoy, usted se va a ir bendecido. Pero si usted me va a poner cuidado a mí, usted no se va a llevar nada de aquí. Así es que yo le pido que ponga su mente, abra su corazón. Quiero leer en el Salmo 23, un salmo que, le digo yo, qué compromiso, porque eso fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y digo yo, qué compromiso, porque el Salmo 23 todo el mundo se lo sabe hasta de memoria, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Salmo 23 en esta hermosa noche. Amén. Gloria al Señor, bendito Dios. Dice la bendita palabra del Señor en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Verdad que sí lo sabemos de memoria? Gloria al Señor. Bueno, hermano, el tema siempre me gusta ponerle un nombrecito al tema, ¿verdad? Y le pusimos el caminar del cristiano. Ningún cristiano puede caminar en el Señor si no es pastoreado. Ahora, cuando hablamos de ser pastoreado, no hablo yo en esta noche acerca de un pastor terrenal. Recordemos que el buen pastor es el Señor Jesús. Y el resto somos siervos, ¿qué? E inútiles solamente. O sea, el título mío es siervo inútil. El buen pastor, el que dio la vida por las ovejas, se llama Jesucristo de Nazaret. Cuando la Escritura nos habla acerca de que dice Jehová es mi pastor, tenemos enfrente de nosotros un salmo inspirado por David. Hay muchas cosas que hablar acerca de este salmo, en el sentido de que cuando habla de pastorear, el salmista se está refiriendo a esta clase de pastoreo que él tuvo con el Señor. Porque recordemos que David hizo cosas muy feas, cosas malas, cayó en pecado, hizo muchas cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios. Pero aún así, David encontraba en Dios un pastor. Qué bueno es entonces que no importa, mi amado hermano y mi amada hermana, que no importa lo que tú hayas hecho, dónde has caído, qué cometiste, qué dijiste, qué hiciste, pero que usted sepa que usted tiene un pastor, que él no lo va a pensar para meterse donde tenga que meterse para sacarte a ti o a mí, donde quiera que hayamos caído. La Escritura habla claramente acerca de que este pastor está ofreciéndole. David dice, con este pastor a mí nada me va a faltar. Cuando miramos eso, esa frase nos gusta a todos, ¿verdad? Que nada me falte. La pregunta esta noche, ¿a quién es el que no le va a faltar nada? Al que se deja pastorear. Hay condiciones. Si yo me dejo pastorear, nada me va a faltar. El pastoreo implica formación, disciplina, respeto a la autoridad, porque recordemos que el pastor usaba el cayado, la vara. El significado de estos instrumentos en la palabra de Dios es poder, autoridad, guianza, en algún momento rescate. El cayado era una especie de vara con un gancho que si las ovejas caían en algún hueco y era difícil para el pastor meterse en aquel hueco para sacar aquella oveja de allí, el pastor metía esa vara con ese gancho para sacarlo de ese lugar. Recordemos que cuando David escribe este salmo, David había pasado por, gracias hermanos, David había pasado por situaciones muy difíciles. Él sabe, David reconoce que él ha estado en situaciones muy difíciles y que él tuvo un pastor. Que él pasó por situaciones donde, como dicen por ahí, o yo digo a veces, pasaba por donde asusta, por el lugar de sombra y de muerte, pero ahí dice, yo contigo voy a ir en medio del valle de sombra y de muerte. Entonces, lo que podemos entender, mis amados hermanos, aquí es este pastoreo sin límites ni condiciones, donde tú y yo en Dios siempre vamos a encontrar una ayuda, un rescate, una fortaleza, vamos a encontrar una mano extendida. David siempre la encontró. David en algún momento cometió un grande pecado de adulterio, segunda de Samuel 12:13. En algún momento, cuando él es confrontado con el profeta,
el profeta viene y le dice, bueno, toda la historia del pecado que él había cometido, pero David dice algo: he pecado contra Jehová, he cometido un pecado. Qué bueno es, hermano, poder analizar eso, porque cuando él dice he cometido pecado, él está confesando su pecado. David confiesa su pecado y él sigue siendo pastoreado. Aún la escritura dice que Dios lo titula, lo nombra como un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Entonces, ¿por qué conforme al de Dios? Porque David se dejaba pastorear. Aún en medio de todas las fallas que podía tener, David se dejaba pastorear. Amén. Entonces, el caminar del cristiano lo encontramos en este salmo. Hoy día todo el mundo quiere que nadie le falte, que nada le falte, que nadie le falle, que nadie le falte a lo que él desea. Pero en realidad muchas veces, hermanos, nosotros andamos deseando cosas muy terrenales. Y nosotros lo que necesitamos no es guianza aquí. Nosotros necesitamos alguien que camine y avance con nosotros más arriba de este piso, aquel que nos puede llegar allá arriba. Porque recordemos que el pastoreo de nosotros no es un pastoreo para acá. El pastoreo de nosotros, un día nosotros como ovejas que seguimos a ese buen pastor, eso tiene un fin en el reino de los cielos, eso tiene un fin en el cielo. Entonces es necesario que nosotros entendamos quién es mi pastor, cómo me pastorea y hacia dónde me lleva. Porque nosotros podemos guiar a la gente para que se mueva aquí, pero el Señor, que es el que habla al corazón de nosotros, porque muchas veces podemos pretender nosotros que haciendo algunas cosas nosotros, métodos humanos, terrenales, carnales, a veces ambiciosos, nosotros podemos ir bien. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, que la prosperidad material, por ejemplo, es señal de bendición. No, lo que es señal de bendición es que una persona peque, se arrepienta y siga diciéndole: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, porque sé que por este camino es donde nada me va a faltar. Entonces eso es maravilloso. Entonces, cuando hablamos del pastor, recordemos que están los pastores terrenales, están los pastores que de alguna manera fortalecen nuestra vida. Sin embargo, lo que hoy, por ejemplo, yo traigo aquí, lo que trae la hermana que trajo la palabra hace un rato, ese es un tipo de pastoreo. Pero nosotros, ¿de dónde cogemos nosotros lo que venimos a compartir con ustedes si no es de la bendita palabra de Dios? Nosotros solo permitimos que Dios use la boca de nosotros. Y tenemos que, yo digo que cuando digo tenemos, estoy hablando del cuidado que nosotros debemos de tener como pastores, porque debemos de tratar de hablarle a la gente lo que Dios quiere que le hablemos. Debemos de tratar de darle a la gente lo que Dios quiere darle. A veces nosotros quisiéramos dar algo mejor que Dios, nunca va a suceder eso. A veces quisiéramos que la gente se sienta bien, pero no fuimos llamados a la iglesia para que la gente se sienta bien. Fuimos llamados a la iglesia para darle la gloria a Dios y nada más que a Él. No hay otro caminar, no hay otra palabra. La única es la bendita palabra de Dios, que dice que ella es como espada de doble filo. Esa espada es la que tenemos que usar, esta que tengo yo en esta noche aquí enfrente. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando hablamos de esto del pastorado, hablamos de, quisiéramos tener enfrente de nosotros en las iglesias buenos pastores, quizá que nos traten bien y que hagan muchas cosas bonitas con nosotros, pero dice la escritura por ahí que si nosotros viniéramos a agradar a los hombres, no seríamos, dijo el apóstol Pablo, no seríamos siervos de Dios. Entonces, el verdadero siervo de Dios también es una persona que primeramente se tiene que dejar guiar, pastorear por Dios, formar por Dios, disciplinar por Dios, para que pueda hablar lo que Dios quiere que hable. Porque de otra manera no vamos a hablar palabra de Dios. De otra manera podríamos decir cualquier otra cosa. Entonces,
el pastor, el buen pastor, dice que es aquel que cuida las ovejas, las dirige, las venda, las carga, las levanta si se caen y las saca de cualquier situación. Cuando hablamos de estos términos, por ejemplo, dirigir no es solamente dirigir quizá con el cayado, con la vara que usaba el pastor. También esto tiene que ver con formación. ¿Por qué, hermano y hermana? Muchas veces hay muchas personas, como en todas las iglesias tenemos la historia. Si usted me dice, pastor, ¿como cuántas almas han pasado por la iglesia donde usted? No sé, hermano, seguro miles. ¿Por qué no se han quedado? Dice por ahí Juan, se fueron y salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no eran de los nuestros, porque si hubieran sido los nuestros hubieran permanecido con nosotros. Sin embargo, estoy claro y entiendo que por algunas circunstancias hay personas que se mueven por trabajo, por lugares de residencia y se tienen que mover de una iglesia a otra, pero la mayor parte de la gente se mueve de la iglesia porque algo no le gustó, porque siente que el pastor no lo pastoreó bien. Yo digo, si la iglesia llega, si el hermano llega, la hermana llega, el matrimonio llega, la familia llega y quiere ser pastoreada por Dios, se va a quedar ahí. Pero si está buscando caer en gracia con el pastor, yo creo que va por el camino malo, Pastor José. Debemos de tratar de caer en gracia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuando habla de cargarla, eso significa que si en algún momento se encontraba el pastor una oveja con una pata quebrada, él la agarraba, la echaba al hombro y él tenía que estar jalando, manipulando, llevando llevando esta oveja a lugares de pastos donde pudiera comer. Dice el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, el Señor tiene lugares delicados para pastorearnos a nosotros. No en medio de las tormentas. Él hará que las tormentas se vuelvan corrientes de agua mansas. Aguas, dice que nos llevará a delicados pastos. Me encontraba un detalle hermoso, hermano, que no todo el mundo encuentra en la palabra de Dios el alimento rico. Cuando habla de pastos delicados o en pastos hermosos, tiernos, dice que ahí me hará encontrar el reposo, ahí me pastoreará. No quiere decir que todo el tiempo va a ser eso, que va a venir o que va a aparecer de esa forma. Van a venir las pruebas, va a ser difícil. Algún día no tendrá ganas de venir al culto. Algún día quizá algo sucede y usted no querrá venir al culto. Pero cuando usted se ha acostumbrado a mirar la palabra de Dios como el máximo alimento espiritual que necesitamos, a usted nadie lo va a devolver, porque usted está junto a esas aguas de reposo. Usted no tiene una tormenta que se lo va a llevar, una tormenta que lo va a destruir. ¿Sabe por qué? Porque allí estará el Señor. Aquí hay algo importante. El pastoreo de Dios para la vida de nosotros es que en medio, aunque hayan tormentas, Él va a estar con nosotros en medio de la tormenta. Aunque haya fuego, no es que Él nos va a dejar solitos pasar. Ya la Biblia dice, pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Si por las aguas pasaras, no te vas a ahogar. No está diciendo que no va a pasar por las aguas. No está diciendo que no vas a pasar por el fuego. Que vamos a pasar. Pero la diferencia la hace el que nos pastorea. Porque Él irá con nosotros pastoreándonos en todo tiempo y en todo momento. Amén. Entonces, ¿quién es una oveja? Una oveja, vamos a ver algunas características de la oveja. La oveja es dócil, o sea, es mansita. ¿Será que así son de veras? La oveja es incapaz de buscar el camino por sí sola, a menos que no sea guiada.
Entonces, si yo quiero sentirme bien en la iglesia y quiero caminar bien en la iglesia, yo debo buscar a aquel que es mi guía, aquel que es mi pastor, aquel que sabe hacia dónde me lleva. ¿Por qué? Porque en Él estaremos seguros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros podemos entender a través de lo que la palabra de Dios dice, que esa guianza solamente la voy a obtener de Él. Amén. Gloria al Señor, bendito su nombre. Este salmo nos habla cosas muy hermosas. Por ejemplo, cuando miramos el versículo 3, confortará mi alma. Eso significa que Él es el que va a darme las fuerzas que yo necesito. No, las fuerzas que yo necesito espiritualmente, no me las va a dar el pastor. Me las va a dar el pastor de pastores, el que dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por ahí el Señor dice en su palabra que Él llama a las suyas, las llama por su nombre, ellos conocen la voz y ellos le siguen. Y hay ovejas que cuando van a escuchar la voz de su pastor, le van a seguir. Conocen la voz de su pastor. Tal vez me salga un momentito aquí para mencionar algo que tal vez ya usted sabe, pero hasta donde tengo entendido, en aquellos tiempos, los pastores llevaban los rebaños a pastorear, a ser pastoreados, a ser repastados en los diferentes campos. Y allí llegaban diferentes pastores con diferentes manadas de ovejas. Todas estaban allí. Pero habían los diferentes grupos. Yo llevaba las mías, el pastor José llevaba las de él, y el pastor Miguel llevaba las de él. Pero resulta que cuando yo llegaba a llamar las mías, las que se venían eran las mías, fuera por un silbido, por un grito, por lo que fuera, pero ellas conocían la voz. Cuando José llamaba a las de él, el pastor José llamaba a las de él, iban a venir las de él. Por eso dice que las ovejas conocen la voz de su pastor, la escuchan y lo siguen. Por eso el mejor pastoreo no lo conseguimos nosotros en una iglesia física, perdón, en un templo físico. Conseguimos el mejor pastoreo siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que si nosotros para seguirle a Él, dice, el que por mí entrare, o sea, la puerta es Él, la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará, saldrá, hallará pastos. Está hablando de libertad y de ese lugar específico que Dios tiene allí. Me llama poderosamente la atención porque cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, se supone que aquellos rediles en aquel tiempo no utilizaban un portón, no utilizaban una puerta para encerrar ahí las ovejas, sino que el pastor de las ovejas se tendía y se acostaba en la entrada del redil. Si una oveja quería salir, tenía que pasar por allí, por donde él estaba. Y si una bestia o un animal quería venir al redil a hacerle daño a las ovejas, tendría que pasar por encima de él. Entonces, esas cosas a mí me llaman poderosamente la atención, porque cuando él dice, yo soy el pastor de las ovejas, él no es solo guía, él cuida, él protege. Lógicamente trae guianza, protección, dirección y también disciplina. O sea, Él trae formación para cada uno de nosotros. Cuando dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por el camino recto para la gloria de Él. Amén. No para la gloria del hombre, sino para la gloria de Él. Seremos dirigidos para que nosotros podamos seguir caminando por el camino correcto. Dice, aunque ande, el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, tu vara y tu callado, la disciplina que tú me das, es la que me da vida a mí. Esa disciplina es la que me da vida. Y yo sé que no importa cuál sea el escenario que esté pasando, el momento difícil que esté pasando, por el valle de sombra y de muerte, no importa. Yo no sé si en esta noche habrá alguien que está pasando por una situación de esas, por el valle de sombra y de muerte, alguna prueba. Pues el pastor de los pastores de nosotros es el que va, aunque a veces
Quizá no lo sentimos, no lo miramos, pensamos que no está allí, Él está allí. Aunque no lo veamos, ahí está Él. Aunque yo piense que voy viajando solo y que estoy sintiendo la carga demasiado pesada, Él va allí con nosotros. Y a veces pensamos que nosotros llevamos la carga y el que la lleva es Él, por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, cuando miramos esto, miramos cosas tan hermosas, tan lindas acerca de lo que es la justicia de Dios. Sin embargo, cuando hablamos un poquito de la justicia de Dios, entendemos que nosotros estábamos muy lejos y muy alejados y muy perdidos de esta justicia de Dios. Pero Dios, que viene y nos rescata, nos guía. Y dice que esa guianza, ese pastoreo, es para la gloria de Dios. Por eso nada es para la gloria de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Versículo 4 dice, aunque lo vuelvo a leer, aunque ande, o sea, no importa la condición. No importa la condición del viaje. Amén. No importa la condición del tiempo que tengamos que pasar en diferentes pruebas, circunstancias. Dice que Él va a hacer que nuestra vida no teme mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. O sea, está dando la seguridad. El salmista habla de esta clase de pastor porque él conoce al pastor que él está anunciando. Cuando David escribe este salmo, podemos mirar casi en la boca de David las palabras de Jehová, las palabras del Señor. Cuando él dice, Jehová es mi pastor, está diciendo, bueno, este pastor que yo conozco y que he tenido esa experiencia, es el mismo que tú tienes que conocer, es el mismo que tú tienes que poner la mirada en él. Amén. Gloria al Señor. Dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido que nosotros ya no tenemos fuerzas para avanzar? Ya no tenemos, a veces, ganas para avanzar. Por ejemplo, en algún momento, cuando nosotros teníamos como 3 años de pastorear, sentí que no estaba muy convencido de lo que el Señor nos había llamado, y le hice una pregunta a mi esposa y le dije, negra, ¿usted cree que realmente el Señor nos llamara a nosotros a esto? Y la respuesta de ella fue, viera que yo me estaba haciendo la misma pregunta. Sin embargo, yo solo puedo decir una cosa: Dios hace cosas en el caminar de nosotros. Aun cuando nosotros tengamos ganas de volver, Dios hace algo atractivo adelante para que tú y yo avancemos. Porque eso pasó con nosotros. Resulta que yo no estaba muy convencido de que me hubiera llamado el Señor a pastorear. Como yo había sido alcohólico y como había sido el matrimonio nuestro, un matrimonio tan completamente hecho pedacitos, trizas, mi matrimonio, entonces los inconversos que tenían problemas matrimoniales, el Señor los traía a mi casa para pedir un consejo, para ver cómo habíamos hecho nosotros para restaurar el matrimonio. Y el borrachito que estaba allí, que ya no tenía para dónde coger, llegaban de mí para decirme que cómo yo había hecho para salir del alcoholismo. Entonces ahí entendí que Dios nos estaba llevando, avanzando, sin pensar. O sea, llegamos a un lugar, por decirlo de alguna manera, cuando llegamos al convencimiento de que estábamos seguros a qué nos había llamado el Señor, llegamos a ese lugar casi sin pensar, sin avanzar y sin hacer nada. Pero ahí fue donde yo entendí, Dios sí nos llamó, Dios sí está haciendo cosas. Y entonces le cuento eso, hermano, porque eso tiene que ver con el pastoreo de Dios. Porque a veces pudiéramos pensar, mis amados hermanos, que el pastoreo de Dios es que tú y yo, cuando estemos orando, nos venga la última revelación a nuestra mente, por decirlo de alguna manera. Que el Espíritu Santo inspire algo y traiga una palabra y nos dirija. Y no siempre va a ser así. Porque a veces, tal vez, en medio de una prueba, en medio de una circunstancia bien difícil. Soy un pastor que
sufrido mucho con un hijo mío, porque él cayó en drogas, muy nuevito. Y yo una vez le dije al Señor, si no sacas a mi hijo de ahí, no te sirvo más. Y cuando estuvimos en esa crisis, lo que quiero dar es testimonio en este momento de la guianza de Dios, del pastoreo de Dios, hermano, del amor y la gracia de Dios en nuestros corazones. Como cuando tú te sientes caído, en realidad en Dios no estás caído. Como cuando nosotros sentimos nuestra familia destruida, yo creo que es cuando Dios la está construyendo y armando. A veces nos cuesta mirar esas cosas. En ese mismo tiempo, una hija mía que ministraba cultos y cantaba muy bonito, tuvo un problema con el marido por medio de agresión, y vivían a la par de mi casa y yo no sabía lo que estaba sucediendo con mi hija. Ella se fue con otra persona en algún momento, y en ese momento cae mi hijo con el asunto de las drogas, una situación terrible. Y entonces yo le dije a Dios, mira lo que ha pasado, si no sacas a mi hijo de ahí, si no haces algo con esto, no te sirvo más. Hermanos, ese día lloré, quizá como nunca había llorado, pidiéndole perdón al Señor, porque ese mismo día yo sentí el amor de Dios. Ese amor es pastoreo. Esas lágrimas muchas veces en nuestros corazones, en nuestras almas, es pastoreo del Señor. Porque aunque esté doliendo lo que estemos pasando, yo recuerdo que el Señor inmediatamente, el Señor en mi espíritu pone estas palabras: ¿y acaso yo no sabía en lo que iba a caer tu hijo? ¿Acaso crees que yo no sabía lo que iba a hacer tu hija? ¿Acaso yo no sabía todo lo que iba a acontecer? Y aún así te llamé a ti para que me sirvieras. Ahí mismo le dije, Señor, perdóname. Entendí que en medio de esa situación yo estaba siendo cuidado, estaba siendo sustentado, y que el Señor me llevaba para adelante, que el Señor me llevaba hacia un camino mejor. Y hoy yo puedo decir que hemos visto la mano del Señor. Seguimos sirviéndole al Señor y nos sentimos cuidados y pastoreados por el Señor. Ahí está el pastor Miguel. El Señor nos ha abierto puertas a nosotros. Nos ha abierto puertas como pastores, hermano. Vean, yo nunca estudié con costos en aquel montón de años cuando yo iba a la escuela. A mí me dieron el 6º grado casi regalado. Yo aprendí a leer más o menos cuando yo me convertí al Señor. Yo no sé escribir. Ya usted puede ver un reguero de ganchitos que yo traigo aquí, pero bueno, yo sí le doy la gloria a Dios, porque yo sé que yo sé de dónde Él me sacó. Y hasta el día de hoy yo me siento chineado, cuidado, pastoreado por el Señor. A veces, hermanos, con un dolor profundo en nuestro corazón. Pero a veces decimos, Pastor José, no entiendo por qué yo estoy aquí. Pero cuando analizamos, sí entendemos. No por qué yo, sino quién me tiene allí. Que eso es algo muy distinto. A veces se nos atraviesa ese yo, mi amado hermano, ¿verdad? Que se nos atraviesa ese yo, ¿verdad? Y ese yo se tiene que ir, porque cuando nos apercatamos, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, es Dios. En el valle de sombra y de muerte, donde hoy yo puedo decir, no temí y aquí estoy, dando testimonio de que Él está con nosotros. Amén. Gloria al Señor, bendito Dios. Dice el versículo 5: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David tenía muchos enemigos, pero David decía, tú haces que mis enemigos tengan que ver cómo me tienes como el anfitrión y me estás haciendo aquí como una fiesta y estás tendiendo una mesa. El enemigo, dice David, el enemigo tiene que mirar eso y lo va a ver. No solamente va a ver eso, sino que va a ver cómo unges mi cabeza con aceite. Y también dice David, mi copa está rebosando. Está diciendo, mis enemigos van a ver cómo no solo me llena a mí, sino que tengo para darle a los demás. David decía, estoy lleno como para darle a los demás. Cuando está hablando de esta copa, está hablando de él mismo.
de él mismo, donde Dios hacía cosas maravillosas con él. Cuando habla de aderezas mesas, pone mesas. O sea, me haces un banquete. Me haces verme como el invitado de honor a esta mesa. Y por eso entonces mis enemigos tienen que observar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No sé si me estoy explicando bien. No importa, hermano, otra vez voy a lo mismo, lo que estemos pasando. Delante, aquí puede suceder cualquier cosa y sentirnos requete mal. Pero delante del Señor, si yo quiero que Él me pastoree, Él hará cosas maravillosas con nosotros. Solamente si yo dejo que Él me pastoree, me presentará como príncipe, como el anfitrión, como si yo mereciera algo, aún quizá no mereciendo nada, pero Él dice, esto es para ti. ¿Quién va a ver esto? El enemigo. Quiero decirle, hermano y hermana, en esta hora, en esta noche, que muchas veces yo siento que el enemigo muchas veces se lleva un susto con nosotros, creo yo, porque viene una cosa, viene otra, y usted sigue adorando al Señor, usted sigue yendo a la iglesia, usted sigue apoyando la obra del Señor, usted sigue sirviendo. Yo creo que el diablo en algún momento se lleva cada susto cuando dice, pero ¿cómo será que voy a devolver este? Él lo que no se da cuenta es que Jehová es nuestro pastor, que Él es el que va con nosotros, y que estamos caminando en esos valles hermosos de pastos. Quiero un detalle, decir un detalle con respecto a estos pastos hermosos, a estos pastos ricos, a estos lugares de reposo. Quiero decirle, hermano, en esta noche, que el que puede encontrar el pasto tierno, el pasto hermoso, el cuidado de Dios, es solamente el que se deja pastorear por Dios. Porque el que no se deja pastorear por Dios encontrará pastos secos que no le van a generar ningún gusto. Pero estos pastos son sabrosos. Pero el sabor se lo pone el que lo lleva a usted. Amén. No sé si me expliqué bien. Cuando yo voy, por ejemplo, a la iglesia, ¿cómo recibo la comida que Dios me da? El alimento, esa mesa que Dios sirve, ¿cómo la recibo yo? Hay personas que no les cabe en la cabeza un mensaje. Por ejemplo, un mensaje de arrepentimiento, lo que estábamos mencionando. Un mensaje de arrepentimiento. Para muchas personas le es muy difícil arrepentirse de cosas, porque no se han dejado pastorear por el Señor. En el momento que la persona se deja pastorear por Dios, Él empezará a avanzar en medio de cualquier circunstancia. Y Él vendrá a la iglesia. Y aunque le duela, aunque sienta que le están dando duro con la vara, aunque sienta que le están dando duro con el cayado, aunque sienta que lo tienen agarrado de acá, de la nuca, con el cayado, sacándolo, ¿verdad? Aunque le esté doliendo eso, pero si está permitiendo que Jehová sea el pastor, el pasto le va a saber rico. Va a encontrar el alimento correcto. Se va a dejar alimentar por el Señor. De otra manera, encontrará un pasto seco que no le va a saber a nada. Pero el asunto no está en el pasto que sirven. El asunto está en de qué manera yo recibo eso que me están sirviendo. Bendito el Señor, amén. Vamos avanzando. Versículo número 6. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Cuando dice ciertamente, o sea, el salmista está seguro hacia dónde él está siendo llevado, y el salmista está seguro que con él estará todo bien. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Así es como dice, ¿verdad?, la palabra, pastores y hermanos, me seguirán. O sea que el bien y la misericordia, yo no tengo que buscarlo, yo tengo que dejarme pastorear,
para encontrar el bien y la misericordia, porque dice que el bien y la misericordia me seguirán. No es algo que voy a buscar. Amén. No es algo que tengo que buscar, es algo que me va a seguir a mí. Mi trabajo es dejarme pastorear. Mi labor es dejarme pastorear. Vuelvo a leer: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Mientras tú te dejes pastorear, mientras yo me deje pastorear. Si es hasta que Cristo venga, tú tendrás la oportunidad de caminar en medio de toda adversidad todos los días de su vida, hasta que Cristo venga. Dijo la hermana, una de las hermanas que estaba acá: qué bueno que fuera hoy, ¿verdad? Algo así, entendí. Así es como tiene que ser la iglesia. Porque Él dice: ciertamente vengo en breve. Es ya casi, o si es pronto. Vengo con urgencia, quiere decir. Si allá casi vengo. Entonces dice que la iglesia debe decir: sí, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. La iglesia debe estar lista para eso. La iglesia debe entender que hay un llamado de urgencia a la vida de nosotros. Y es que hoy yo tengo que estar listo. No mañana, hoy debo estar listo. Amén. Dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí está hablando largos días, eterna vida. Eterna vida. ¿Quién tendrá esa vida eterna? Solamente aquellos que se dejan pastorear por el Señor. Quiero leer algunos pasajes en la Escritura para, digamos que reforzar quizá lo que estoy diciendo. El salmista David decía: Jehová es mi pastor, pero en algún momento aparece en la escena diciendo lo siguiente, en San Juan capítulo 10 verso 7. Gloria al Señor. San Juan 10, 7. Y volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Lo que le explicaba acerca de la puerta, de qué manera el pastor cuidaba las ovejas, cómo las protegía, cómo las guardaba. Y aparece Jesús diciendo: yo soy la puerta. Cuando vemos San Juan 14, 6, donde yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entendemos hacia dónde nos lleva este pastor? ¿Hacia dónde nos lleva? Esto es maravilloso. El versículo 9 de San Juan 10 dice lo siguiente: yo soy la puerta, vuelve a decir, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. No hay otra manera de cómo entrar para ser guiado, para ser conducido, para ser llevado y tener el privilegio de llegar al lugar que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el cielo. Si no es por medio, yo soy la puerta. No hay otro lugar para entrar. Bendito el Señor, amén. En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El que murió por nosotros en la cruz, Él murió para ser pastor, resucitó. Y la Escritura dice claramente que Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Podemos ver que allí es el final, hacia dónde nos lleva el Señor a cada uno de nosotros. Y ya para ir concluyendo, quiero leer un pasaje en el libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. El hermano dice, por ahí escuché que estaba estudiando el libro de Apocalipsis. Nosotros estos días hemos estado estudiando este capítulo 22 del versículo 6 en adelante también. Dice Apocalipsis 22, 10 al 14. Dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria al Señor. Cuando miramos esto, mis amados hermanos, está hablando Juan, lo que recibió, lo que reveló el ángel en la isla de Patmos a Juan. Y cuando vemos esto, a mí me llama poderosamente la atención algo que estuvimos descubriendo estos días y lo comparto con ustedes, y ahí voy concluyendo. Cuando dice, si alguno quitare la profecía de este libro, de lo que está escrito en el libro, Dios quitará de él su nombre del libro de la vida. Y cuando dice que si alguien es santo, santifíquese todavía más. Cuando dice que si alguien es inmundo, sea inmundo todavía. Que si alguien quiere seguir su vida desordenada, en otras palabras, siga todavía. ¿Será que no hay una oportunidad? ¿Será que Dios no está dando una oportunidad? El asunto es que cuando estamos leyendo esto, esta es como la culminación del mensaje que el Señor nos quiere dar acerca del lugar donde Él nos quiere llevar, acerca de ese lugar seguro de que Él quiere que nosotros estemos allí. Lo que quiero decir es que si alguno, Juan lo que está diciendo, si alguno rechaza las palabras de la profecía de este libro, no hay nada más que decirle. No hay nada más, no tengo nada más que decirle. O sea, a mí esto me impactó. ¿Por qué me impactó? Porque digo yo, el Señor lo que está diciendo, si te arrepientes con esto, bien. Y si no, si quieres ser inmundo, sea inmundo todavía. Si quieres ser corrupto, malo, perverso, sigue todavía. Es que a Dios no le interesan las almas. Claro que sí, pero ya no hay nada que decir más. Se acabó. O sea, ¿qué es lo que quiero decir para ir concluyendo? Que lo que el hombre necesita para ser pastoreado por el Señor y ser llevado al cielo, ya se dijo, no hay nada más que decir. Absolutamente, ya se anunció, ya se dijo. Recordemos que se no selle las palabras de la profecía de este libro, porque ahora sí es cierto que se tienen que revelar. A Daniel se le había dicho, sella las palabras de este libro porque serán anunciadas o reveladas o predicadas para muchos días, pero ya llegaron los últimos días. Bendito Dios, a Dios damos gracias en esta noche. Padre de gloria, muchas gracias. Señor, te doy gracias, Dios, por la oportunidad que me has dado en esta noche de compartir esta hermosa palabra contigo, Señor. Quiero orar, Señor, en esta hora y pedirte, Señor, que si alguna persona en esta noche, Señor, tiene alguna circunstancia difícil en su caminar, en su avance, Señor, que esta persona vuelva la mirada a ti, Señor, y que se sienta pastoreada por ti, que se sienta cuidada por ti, que se sienta sanada por ti, que se sienta restaurada por ti, que sienta la gracia de Dios, la dirección de Dios, que sienta la sanidad de Dios en su corazón, Señor. Señor, te pido que bendigas a cada uno, Señor Dios, de las personas que han estado en este lugar, y que sigas dando guianza, Señor, poder y autoridad, Señor, a cada uno de ellos, Señor, para que con esa palabra, Dios mío, que reciben cada día que vienen a este lugar, puedan seguir, Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es principio y fin, al que es el buen pastor, al que murió por nosotros en la cruz. Señor, hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor.
Te pido, Dios mío, que a través del Espíritu Santo esta palabra se quede en cada uno de las mentes y los corazones de las personas que están, Señor, reunidas en este lugar, Dios, y que la gloria y la honra, la alabanza y toda exaltación, Señor, sea solamente para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.